Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil arrancó la campaña electoral con dos figuras predominantes, Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Eso habría sido la disputa, esa debería haber sido la disputa de hace 4 años si todo el aparato mediático judicial no habría hecho lo imposible para impedir la candidatura de Lula y al mismo tiempo crear un relato político favorable al señor Bolsonaro. Es decir, Brasil se instala en esa polarización ideológica también para dirimir cuál será su futuro inmediato. Y de esto queremos conversar con el periodista y director de Ópera Mundi, Berno Altman. ¿Qué tal? Qué gusto volverte a ver por acá. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en esta conversación. Gracias por acompañarnos, vernos. Siempre será importante conocer tu reflexión y tu criterio. Por eso te pregunto, ¿cómo se vive en Brasil este momento? ¿Hasta dónde esta polarización de la que se habla desde fuera, no sé si adentro se entiende así de igual manera, permite avisorar que efectivamente la campaña se va a instalar en esos dos polos? Sí, no hay ninguna duda de eso. La suma de las intenciones de voto en los dos candidatos está casi 90%. O sea, las demás candidaturas, hay algo como 6 o 7 otras candidaturas, todas juntas, no llegan a 10%. Entonces, ha caracterizadamente esa bipolaridad a la cual usted se ha referido. Un polo de la extrema derecha con Jair Bolsonaro, el actual presidente, y otro polo con el expresidente Lula, alrededor de la cual están las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, incluso fuerzas del centro y de la derecha anti-autoritaria. O sea, hay una amplia coalición bajo el liderazgo del expresidente Lula. Esa es la polarización y yo no creo que haya cualquier posibilidad que se rompa esa bipolaridad hasta las elecciones en 2 de octubre. Ya, ¿y cómo entendemos esta polaridad tomando en cuenta dos factores? Uno, normalmente un presidente se agota, se desgasta y particularmente el señor Jair Bolsonaro ha vivido una pandemia con todas las implicaciones. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, la deforestación, el ataque a los sectores sociales. ¿Por qué llega a constituirse como la alternativa de esa extrema derecha? Mira, Brasil tiene una larga historia de un sector conservador con base de masas. Eso no es una novedad política en Brasil. Recordémonos que la dictadura militar acá tardó 21 años y no lo hizo por otro motivo que no el hecho de que, además de la fuerza, la represión, el aparato militar, había apoyo en un sector de la sociedad a la dictadura. Acá siempre tuvimos una derecha fuerte, una derecha con influencia en los sectores, incluso en los que, no solamente en los sectores altos y medios, pero incluso en los sectores populares. Una derecha que se cruza mucho también con determinados grupos religiosos fundamentalistas. Entonces, esa es la base social que garantiza esos 30, 35 puntos percentuales que tiene Bolsonaro en ese inicio de campaña electoral. Es su núcleo duro. Digamos, el núcleo duro de su voto es un poco abajo de eso, pero los sectores de derecha más reaccionaria en Brasil tienen un apoyo en un cuarto de la sociedad. Eso ha sido siempre un factor histórico. Hay también, yo creo, errores que se cometieron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Acá hubo, digamos, por parte de los gobiernos Lula y Dilma, un esfuerzo insuficiente en la educación política, en la organización del pueblo, en el proceso, digamos, de disputar la hegemonía, la influencia cultural con los sectores que están tradicionalmente bajo la influencia de las ideas de derecha, de los valores liberales. Hubo muy poco esfuerzo para eso. Y eso fue un gran error. Se podría haber cambiado un poco esa realidad, pero no es eso que se ha pasado. La derecha sigue acá con fuerza y hoy día no es dirigida más por una fracción, digamos,
liberal conservadora o liberal democrática. Ahora la derecha es comandada por una corriente neofascista de masas, como no existía acá en Brasil desde los años 30. Claro, pero entonces, Berno, incluso en ese sentido hay sectores, he leído, he visto hasta en redes sociales, comentarios sectores de la izquierda o de la extrema izquierda que acusan a Lula de haberse aliado con ciertos sectores de la derecha para poderle ganar a la derecha. ¿Esto se entiende así o es que de otra manera no era posible ganarle a Bolsonaro? Mira, yo tengo siempre la impresión que es posible ganar o perder de muchas maneras, ¿no? No hay solamente una manera de vencer, no hay solamente una manera de perder. La vida es un poco más compleja que eso. La elección que se hizo por ese camino, el camino de un frente amplio, incluso con sectores que participaron del golpe de Estado de 2016 contra la presidenta Dilma Rousseff, y con sectores que apoyaron desde entonces las reformas liberales del gobierno Temer y del gobierno Bolsonaro, ese frente amplio parte de un cálculo de que la izquierda sola no tendría fuerzas para derrotar a Bolsonaro y que posponer el esfuerzo de victoria para una segunda vuelta, o sea, en la primera vuelta se presentar con una alianza y un programa de izquierda, para en la segunda vuelta hacer una campaña de carácter plebiscitario, frentista, con todos los sectores que estuviesen dispuestos a derrotar a Bolsonaro. Esa táctica de dos momentos se consideró arriesgada. Era posible seguir por una táctica de ese tipo, una táctica más tradicional en sistema de dos vueltas, pero se hizo una elección por, digamos, por un camino más conservador, no en el sentido programático, pero en el sentido de evitar riesgos, poner bajo el liderazgo de Lula la más amplia coalición posible, incluso para tratar de vencer Bolsonaro en la primera vuelta, aunque yo crea que eso no, para nada es probable. Claro, entonces vernos si es que eso está dado así, ¿qué es lo que asienta, refuerza o consolida la candidatura de la derecha? Quiero entender esto por dos razones que efectivamente surgen, dan las vueltas alrededor del análisis. Primero, la situación económica, incluso para los sectores empresariales, no es del todo buena, a pesar de que el sector financiero ha ganado mucho dinero todo este tiempo, eso es cierto. Y lo segundo es que el sector social y popular también ha sido debilitado no solamente por la pandemia, sino por las divisiones, por los cambios de perspectiva, cambios incluso generacionales. Me decía un estimado amigo, me dice, hay cambios generacionales muy importantes en la sociedad brasileña. Mira, la victoria de Bolsonaro en 2018 uno puede comprenderla y también comprender el golpe de Estado de 2016 mirando para un factor de la economía, la tasa de ganancia de los grandes grupos empresariales. La tasa de ganancia en los últimos años de los gobiernos del PT venía cayendo y cayendo fuerte, y los sueldos subiendo. Y eso es un movimiento que hace que en el año de 2013 la tasa de ganancia, no hubo ganancia. Los grandes grupos empresariales tuvieron pérdidas, exactamente porque hubo la crisis mundial de 2008, una retracción del mercado internacional y del mercado interno, pero aún bajo esas condiciones los sueldos siguieron escalando. Entonces, esa tasa de ganancia fue cayendo hasta que se configuró en 13, perdóname, como una pérdida de los grandes grupos capitalistas. En ese momento, los grandes grupos decidieron por tumbar a Dilma y poner un gobierno, lo de Temer, y elegir un otro presidente en sucesión, Bolsonaro, que estuviesen comprometidos con reformas para elevar la tasa de ganancia, bajando los sueldos, precarizando el trabajo, eliminando derechos sociales, haciendo recortes del presupuesto, privatizando todo el paquete de las medidas neoliberales. Y eso ocurrió acá en Brasil y la tasa de ganancia ha subido. Está en su nivel histórico más elevado en ese momento con Bolsonaro, especialmente en la área de la mineración,
del agro, de la agricultura y de las finanzas, como usted muy bien ha registrado. Pero la burguesía, aunque esté con sus bolsillos llenos de billetes, pero llenos de billetes, mira a Bolsonaro y un sector de la burguesía tiene desconfianza hacia él, porque es un tipo que genera demasiadas crisis políticas, aislamiento internacional, mucha confusión, y Bolsonaro ha perdido el apoyo de un sector de la burguesía, aunque tenga, digamos, llenado sus bolsillos de platica, ¿no? Aún así, sectores de la burguesía se alejan de Bolsonaro. Y en términos de las bases populares, de las clases trabajadoras en Brasil, usted ha comentado con mucha acuidad, o sea, lo que ha ocurrido acá. Brasil vive una situación no solamente de desempleo no es ni siquiera, el desempleo tradicional ni siquiera es el problema más grande. El problema fundamental en Brasil es el problema de la precarización del trabajo a partir de la reforma laboral hecha por Michel Temer. O sea, hubo una decomposición de las reglas laborales. Acá se ha introducido de una forma muy amplia el trabajo intermitente. Se puede contratar a un trabajador para trabajar 3, 4, 6, 8 horas a la semana. Y esas personas que son contratadas para trabajar intermitente ni siquiera están en las estadísticas de la cesantía, en las estadísticas del desempleo. Entonces, hay una enorme precarización. Brasil hoy hay mucha informalidad del trabajo, trabajadores que no tienen derechos, trabajadores que no están registrados. Y hay, claro, una caída de la renta del trabajo. Solamente el año pasado, en términos reales, la renta del trabajo cayó como 7%, ¿no? Entonces hay mucho empobrecimiento, hay la hambre al olvido del país, y eso genera entre las clases trabajadoras un rechazo a Bolsonaro. Bajo esas condiciones, la división de las élites burguesas por lo inestable que es Bolsonaro, y por otro lado, el empobrecimiento de las clases trabajadoras, la pérdida de derechos, la proletarización de sectores medios, eso por otro lado es un buen motivo para que el expresidente Lula da Silva tenga hoy día muchas posibilidades de volver al comando del país. Claro que sí, hagamos una pausa, Berno, le invito para que en la segunda parte abordemos efectivamente las posibilidades, las disputas y cuáles son efectivamente las demandas del brasileño común, de la brasileña del campo, de la ciudad, con respecto a sus candidatos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el periodista y director de Ópera Mundi, Berno Albán, a quien le queremos consultar algo que también es importante analizar en este contexto. Las elecciones son el 2 de octubre y de aquí para allá prácticamente queda menos de 2 meses. ¿Cuáles son las demandas principales? ¿Qué es lo que le preocupa hondamente al brasileño común, tomando en cuenta que incluso en el debate ideológico, programático, no necesariamente involucra a la ciudadanía, sino que hay otras necesidades de fondo? ¿Cuáles serían estas? Yo creo que los problemas fundamentales, de acuerdo con las encuestas, son todos de orden económico-social. Voy a destacar lo que creo que son los principales, siempre leyendo las principales encuestas del país. El problema de la miseria y del hambre, eso es un problema muy grave. 33 millones de brasileños están en una situación famélica en Brasil en este momento. 33 millones más que la población de Ecuador o de Venezuela pasa hambre, no tiene lo que comer día tras día. El segundo problema es el problema del desempleo. La gente no tiene empleo. O sea, hay unos 15 millones sin empleo de ninguna forma. Hay otros 20 millones que han desistido de buscar empleo o tienen solamente trabajo intermitente. Estamos hablando entonces de algo como 35, 40 millones de brasileños que no tienen renta de ningún tipo.
Y el tercer problema, claro, es el valor de los sueldos. Los sueldos están muy bajos, están muy por debajo de la inflación y la inflación ha sufrido una escalada muy fuerte, especialmente desde 2020 con la pandemia. Entonces, los precios están subiendo muy fuertemente y los sueldos no acompañan para nada esa subida. Entonces, yo destacaría esos tres temas como los fundamentales: el combate al hambre, el combate al desempleo y la lucha por mejores sueldos. Son los tres temas fundamentales y que son los temas que son muy identificados con el expresidente Lula. Por eso también su favoritismo en la carrera electoral. Y frente a esos problemas, ¿cuál es la propuesta de Lula y de Bolsonaro? Aunque ya más o menos hemos hablado de eso, porque ya sigue gobernando el país. ¿Cuáles serían las respuestas, las soluciones de corto y mediano plazo? Porque efectivamente son necesidades de una respuesta urgente. Mira, Bolsonaro, seguro que por oportunismo electoral, pero en los últimos meses ha lanzado un paquete de bondades sociales, ¿no? Ha establecido un auxilio emergencial llamado Auxilio Brasil de unos 600 reales, eso es como $120 para los más necesitados. Ha establecido algún apoyo para algunas categorías como los camioneros, los choferes de taxi y otras profesiones que han sido muy avaladas, muy afectadas por la pandemia. Entonces, Bolsonaro trata de hacer bastante demagogia con ese tema del apoyo a los más pobres, pero su credo político económico, o al mejor, el credo económico al cual él se superdita, que es el neoliberalismo, aunque él mismo no tenga una origen en el neoliberalismo, es de que la continuidad de las reformas liberales, de las privatizaciones, van a traer capitales foráneos y esos capitales de que van a garantizar desarrollo, inversiones, con las inversiones, ampliación de los empleos, con la ampliación de los empleos, ampliación del mercado interno y así por delante, ¿no? Entonces, Bolsonaro no tiene plan de mediano, corto plazo, de mediano y largo plazo, diferente de lo que ha hecho esos años de gobierno, seguir con el neoliberalismo, aunque en ese momento electoral tenga un programa de cortísimo plazo de enfrentar una u otra cuestión que afecta mucho al pueblo, como la cuestión de la falta de una renta mínima. Ya el expresidente Lula no, tiene una historia muy larga de combate al hambre, de combate a la miseria, es un crítico duro al neoliberalismo. El presidente Lula, yo creo que divide su quehacer en términos de gobierno, se llega a ser electo presidente, que es un plan emergencial, o sea, enfrentar emergencialmente con inversiones públicas amplias el tema del hambre y el tema del desempleo. O sea, el Estado puede manejarse para enfrentar la hambre poniendo más y más plata en apoyo a los sectores populares que no tienen en ese momento renta para comer. Brasil tiene comida, Brasil produce comida, Brasil no es exactamente autosuficiente en alimentos, pero tiene una enorme capacidad de producción alimentaria. Acá no hay escasez de alimentos, lo que hay es escasez de renta para la gente. Entonces, emergencialmente el Estado puede garantizar, digamos, políticas de ampliación de la renta, como ha hecho el expresidente Lula en sus gobiernos anteriores. El otro tema es que el Estado puede impulsionar inmediatamente la economía, poniendo plata en la construcción civil, en una política fuerte de viviendas y así por adelante. Y eso genera inmediatamente empleo, especialmente empleo en que los trabajadores de más baja renta y menor escolaridad. Emergencialmente creo que el presidente Lula tiene eso en perspectiva. A mediano y largo plazo, el presidente Lula propone reformas estructurales de la economía del país, especialmente la reforma de los tributos. Propone una alteración radical en el sistema tributario nacional, que es hoy muy regresivo. La 51% de los impuestos de la recaudación del Estado en Brasil hoy viene de lo que ustedes llaman de IVA,
o sea, un impuesto sobre el consumo, y lo paga igual el pobre y el rico. 51% viene de eso, y solamente 49% viene de los impuestos en conformidad y proporcionalidad a la renta de las personas. El presidente Lula propone inversión de eso. Él habla muy de eso. Vamos a poner el pobre en el presupuesto y vamos a hacer con que los ricos paguen impuestos, ¿no? Es su clave programática fundamental, una reforma tributaria con impuestos sobre ganancias, con impuestos sobre préstamos con capital propio y los intereses que eso representa, con una alteración en el impuesto sobre la renta, o sea, un conjunto de medidas que constituyen una reforma tributaria para hacer con que los ricos paguen la retomada de la economía y que paguen por la distribución de renta y riqueza, incluyendo impuestos sobre grandes fortunas, impuestos sobre herencias, una política a través de una reforma tributaria, una política de distribución de renta y riqueza. Ese es el eje fundamental que propone programáticamente a mediano y largo plazo el expresidente Lula. Claro, Breno, no quiero dejar de mencionar algo y sobre todo reflexionar sobre aquello porque las campañas electorales, no solamente en Brasil, ya en el mundo están marcadas precisamente por las fake news, por el ataque, por el uso excesivo de redes sociales y de eso no es ajeno el señor Jair Bolsonaro porque además hay investigaciones clave que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años de cómo él se comportó en la campaña electoral que le llevó a la presidencia. ¿Hasta dónde hay condiciones mediáticas, informáticas, de redes sociales para generar una disputa dentro de los marcos legales, dentro de los marcos incluso de orden ético para poder plantearse la posibilidad de ganar la presidencia? Porque lo que se ve efectivamente le pasó a Pedro Castillo, le pasó a Gustavo Petro, le pasó a Gabriel Boric, que el ataque de la derecha y de los fascistas fue impresionante en redes sociales y sobre todo en una campaña sucia con los medios de comunicación. Mira, Bolsonaro es un campeón mundial de las fake news, de la guerra sucia, ¿no? Es un seguidor de Donald Trump, incluso más fuerte en la guerra sucia que el mismo Trump. Pero las condiciones de 2022 son distintas de 2018. En 2018, de alguna forma, la guerra sucia, la escala de la guerra sucia que ha practicado Bolsonaro estuvo muy por arriba de las expectativas de las fuerzas de izquierda, que de alguna forma fueron sorprendidas por eso. Había una desarticulación de la justicia electoral no estaba en condiciones y no tenía voluntad política de enfrentar esas fake news, había una alianza de las élites empresariales y también de las élites jurídico-políticas para derrotar el PT sí o sí. Entonces había un ambiente favorable a las fake news. Las fake news de verdad acabaron por protegidas por el sistema judicial del país. Hoy es otra la situación. En ese momento, por la división que hubo entre las élites empresariales, entre las élites político-jurídicas del país, un sector importante del Poder Judicial está en contra de Bolsonaro y está vigilante en el tema de las fake news. Hablo específicamente de la Corte Electoral, del Tribunal Superior Electoral, acá en Brasil. También la izquierda está mucho más preparada para enfrentar las fake news. Claro, las fake news siguen existiendo. En esta semana, por ejemplo, tuvimos un fuerte impacto entre los evangélicos de una mentira absurda de que Lula, si gana las elecciones, trataría de cerrar los templos evangélicos. Eso ganó fuerza por acá y evidente que es una mentira. Pero los antídotos, la capacidad de enfrentar esas mentiras hoy día, sea del sistema electoral, sea de las fuerzas de izquierda, del PT, de la campaña del expresidente Lula, la capacidad es bastante superior a que hubo en 2018. Claro que sí. Gracias, Breno. Muy amable por atender esta invitación. Importante esto. Por supuesto, estamos pendientes de lo que ocurre en Brasil. Queda, digo, menos de 2 meses y en ese lapso habrá muchos temas todavía por abordar. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo otra vez más
Agradezco muchísimo el honor de esa invitación. Gracias, muy amable Breno Alman, director de Ópera Mundi, periodista destacado, y por supuesto su enfoque y su análisis también nos ayuda a entender este momento especial que vive Brasil. Ojalá, evidentemente, el 2 de octubre cambie el destino de ese país en favor de los pobres, de las mayorías, del ambiente, de la economía y por supuesto también de hombres, mujeres, jóvenes y niños que han sido víctimas de un sistema en ese país con Bolsonaro. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien.